Siguiendo con la discusión que hemos venido llevando, vamos a empezar con un nuevo, nuevo concepto que son los conjuntos conexos. Entonces, esta parte va a servir bueno, sirve para muchas cosas, lo vamos a ir viendo y en particular cuando en cálculo 4 estudien las integrales. Entonces, digamos, intuitivamente que es un conjunto conexo va a ser un conjunto que tiene una sola pieza. Entonces, si pensamos en el espacio R de los números reales, o E, como le hemos llamado el espacio euclidiano unidimensional, o sea, los reales con la métrica usual, entonces tenemos que, o sea, podemos tener conjuntos como este, conjunto A, que va a ser vacío. Y podemos tener un conjunto que sea, por ejemplo, A, semiabierto, semicerrado, que va a constar solo de un punto. Entonces, los intervalos que son distintos de un punto en la recta real se conforman por dos puntos distintos. Entonces, esos intervalos se pueden caracterizar por ciertas propiedades. Es decir, que dados, por ejemplo, dos puntos X, Y en J, tales que X es menor que Y. Entonces todos los puntos entre X y Y, todos los puntos entre X y Y se pueden escribir de la siguiente manera, como el conjunto de números, vamos a llamar L, que pertenecen a los reales, tales que ese L lo puedo escribir como una combinación lineal de los puntos X y Y, como 1 menos T por X más T por Y, donde T es un parámetro que corre de 0 a 1. Entonces cuando T es igual a 1 tengo el punto Y, cuando T es igual a 0 tengo el punto X. Y para valores de T entre 0 y 1 voy a tener todos los números entre X y Y. Entonces los intervalos de una sola pieza que se pueden construir en R son, por ejemplo, si A es el, vamos a decir, bueno, como hemos visto aquí, si X es, vamos a llamar el ínfimo de un conjunto, del conjunto J, y Y es el supremo de ese conjunto J, entonces los únicos intervalos que son de una sola pieza serían el intervalo cerrado AB o el intervalo semicerrado AB, el conjunto semicerrado AB, el conjunto abierto AB, eh, y si el ínfimo de J no existe, entonces tenemos, o el supremo de J no existe, entonces tenemos los intervalos de menos infinito a B, de menos infinito a B cerrado, de A infinito, de A cerrado a infinito y toda la recta real, que es el conjunto de menos infinito a infinito, que serían todos los números reales. Entonces, estos intervalos que son de una pieza, o sea, si yo tengo el AB, por ejemplo, aquí, quiere decir que eh, no podemos encontrar dos conjuntos abiertos en la recta real tales que
la intersección de A con este conjunto sea distinto del vacío. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, el conjunto A y el conjunto B, que sea la intersección con J sea distinto del vacío, tal es que la intersección de J unión de la intersección, o sea, tal es que A intersección J unión con B intersección J, que en este caso me daría estos elementos de aquí. Entonces, la unión de eso no es el intervalo J como podemos ver aquí, o sea, no es el intervalo AB, y tampoco se cumple que la intersección de A con J, bueno, aquí dije sí, que la intersección de A con J, que sería intersección con B intersección J, que sería este conjunto de aquí, sea eh, eh, igual al vacío. Entonces, justamente esas propiedades son las que llevan al siguiente lema. Este es el lema 4.8.1, que nos va a servir para definir lo que es un conjunto conexo. O más bien un conjunto disconexo, es decir, conjuntos de tipo, por ejemplo, así. Entonces, el conjunto A, B, C, D, este que tengo aquí, sería disconexo porque tiene dos partes. Entonces, esa es la idea intuitiva detrás de esto. Entonces, vamos a decir que J, subconjunto, bueno, de los números reales, es un intervalo. Sí, solo sí. La observación que hicimos, no podemos encontrar, o bueno, para ser un poquito más formal, no es posible encontrar dos abiertos A y B en R, tales que, número uno, A intersección con J sea distinto del vacío, B intersección J sea distinto del vacío. Número 2, que A intersección J unión B intersección J me dé todo J. Y número 3, que A intersección J intersección B intersección J sea igual al vacío. Entonces, y bueno, dos detalles, intervalos existen, eso lo pueden mostrar. Entonces vamos a demostrar esto de aquí. Ok, entonces lo vamos a hacer por contradicción. Entonces vamos a suponer que entonces sea J subconjunto de E un intervalo. Un intervalo. Y supongamos que existen A y B abiertos de R, tales que cumplen uno 2 y 3, las propiedades uno 2 y 3. Entonces, como cumple uno, o sea, como A intersección J es distinto del vacío y B intersección J es distinto del vacío, podemos dar existe un elemento en la intersección de cada uno. Entonces, vamos a llamar al elemento en intersección A intersección de A con J, el elemento A, y vamos a tomar B, que pertenece a la intersección de B con J. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que A es menor que B. Entonces, eso porque si A es igual a B, entonces lo que vamos a tener es un punto, como ya vimos. Y lo que estamos considerando es que los intervalos tienen al menos dos puntos diferentes. ¿De acuerdo? Y vamos a considerar el siguiente conjunto. Entonces vamos a considerar este conjunto que vamos a llamar S. Es el conjunto de los L's que pertenecen a A, B, tales que L pertenece a A intersección J. Entonces, S es distinto del vacío para empezar.
Eso porque A pertenece a S, ya que por cómo estamos definiendo el conjunto aquí y como S es acotado, como S es acotado y es no vacío, entonces por el axioma del supremo, porque estamos en R, por el axioma del supremo, eh, va a existir S0, que va a ser el supremo de S, que pertenece al intervalo AB. Entonces existe ese elemento por el axioma del supremo. Entonces vamos a suponer que el S0 pertenece a B intersección J. Ahora, como B es abierto, eso significa que existe delta mayor que 0 tal que S0 menos delta S0 está contenido en la intersección de B con J. Entonces, porque J contiene todos los puntos entre A y B. Entonces, como S0 es el supremo de S, eso significa que existe un L en la intersección de A con J, es decir, A es menor o igual que L menor o igual que B, tal que S0 menos delta es menor que L y eso es menor o igual que S0. Y esa es una contradicción porque cumple la propiedad 3. Es decir, que A intersección J, intersección, perdón, B intersección J es igual al vacío. Entonces, por lo tanto, S0 no puede pertenecer a B intersección J. Y entonces, por lo tanto, S0 es menor que B, pues B pertenece a B intersección J. Ahora, supongamos ahora que entonces S0 pertenece a A intersección J. Ahora, si no está aquí, vamos a suponer que está acá. Entonces, como A es abierto por la misma razón, y S0 es menor que B, existe un delta mayor que 0 tal que el conjunto, el intervalo, perdón, no es A, S0 con S0 más delta está contenido en la intersección J. Y esa es una contradicción con la existencia del supremo. Entonces, esto implica que A pertenece a J, B pertenece a J y A es menor que S0 es menor que B, con S0 que no está en A intersección J, unión B intersección J que es todo J. Entonces, por lo tanto, J no puede ser un intervalo. Y eso contradice nuestra hipótesis porque supusimos que J era un intervalo justamente. Entonces, hemos demostrado la primera implicación. Ahora para la siguiente, vamos a suponer ahora que J no es un intervalo, pero contiene al menos dos puntos por la observación que hicimos al principio. Entonces eso significa que existen A y B en J y un L en J y un L que no está en J, tal que A es menor que L menor que B. Y vamos a definir el abierto A como el conjunto de los X que están en R, tales que X es menor que L. Y el conjunto B lo vamos a definir como los X que están en R, tales que X es mayor que L. Entonces, como A y B son abiertos, podemos demostrar que satisfacen las propiedades 1 y 3. O sea, A intersección J. Entonces, ¿quién es A? Si lo veo como intervalos, este A de aquí es el intervalo de menos infinito a L. Y este B que está aquí, perdón, y J, que es el conjunto que contiene al menos dos
puntos, es decir, J es al menos el conjunto que tiene a los puntos A y B. Entonces, la intersección de A con J es igual al conjunto A, ¿verdad? Por la propiedad que tenemos aquí. Entonces es distinto del vacío. Y lo mismo con B intersección J sería el intervalo de la infinito, intersección con los puntos A y B, y eso me va a dar igual al punto B, que es distinto del vacío. Entonces cumple la propiedad 1. Por la propiedad 2 tenemos que A intersección J unión B intersección J va a ser igual al conjunto A unión el conjunto B, y eso es justamente J, el conjunto A, B, que es J. Y cumple la propiedad 3. Entonces A intersección J intersección B intersección J sería igual al conjunto A intersección del conjunto B, y eso es igual al vacío. Entonces cumple 1 a 3. 1, 2 y 3. Y entonces hemos demostrado el teorema. Justamente si este no es un intervalo, entonces eso implica que este que existen abiertos A y B que cumplen con esto de aquí. ¿De acuerdo? Que es la negación de esto. No es posible encontrar que existen dos intervalos abiertos tales que cumplen estas propiedades. Entonces hemos demostrado ese lema. Y entonces con este lema es el que motiva la siguiente definición. Entonces, definición 4.8.1. Un subconjunto de Rn es disconexo si solo si existen abiertos A y B de Rn tales que cumplen las tres propiedades, que A intersección con S es distinto del vacío, que B intersección con S es distinto del vacío, que A intersección S unión B intersección S es igual a S, y la propiedad 3, que A intersección S intersección B intersección S es igual al vacío. Entonces, bueno, y se dice que, decimos que A y B establecen una disconexión del conjunto S. Y entonces de aquí tenemos que S, su conjunto de Rn, es conexo si solo si S no es disconexo. Entonces, para probar los teoremas de continuidad siempre lo vamos a hacer por contradicción. Vamos a suponer que no es conexo. Y más adelante voy a darles una definición, lo que sería una definición de conexidad, que sería como alterna a esto que se ve en topología. ¿Qué más les quería decir acá? Ok, entonces, por ejemplo, digamos que tenemos el siguiente conjunto S de R2 y está formado por estas partes, así. Entonces, este es un subconjunto de R2 que es disconexo. Y entonces eso es fácil porque existen dos abiertos. Entonces, esto lo puedo encerrar en un intervalo abierto A y esto lo puedo encerrar en un intervalo B. Digo, esto lo van a ver después en análisis de manera más formal, pero es importante que tengan la idea intuitiva. Entonces, este es disconexo porque existen dos abiertos A y B, este rojo y este verde, tales que la intersección de A con S es distinto del vacío, en este caso es A. Y la intersección de B con S, perdón, en este caso es una parte de S. Digamos que este sea S1 y S2,
Y entonces S se forma como S1 unión S2. Entonces la intersección de A con S sería igual a S1, que es distinto del vacío, y la intersección de A con S es S2, que es distinto del vacío. Ahora, la unión de este con este me da justamente S1 unión S2, que es S, y la intersección de los dos sería A intersección S, intersección B intersección S es igual al vacío, que no se intersecta. Entonces, un conjunto disconexo es el que tiene más de una pieza, como podemos ver aquí. Entonces, intuitivamente, un conjunto es conexo si es de una sola pieza, en más dimensiones. Entonces vamos a ver un teorema que les va a servir para demostrar uno de los ejercicios de la tarea. Es teorema el primero de esta sección 4.8.1. Entonces vamos a decir que ese subconjunto de los números reales es conexo si solo si es un intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, este teorema es simplemente la implicación de cómo hemos definido las cosas y el lema que hemos demostrado antes. Entonces, supongamos que S es conexo. Entonces, eso implica, por definición, que S no es disconexo. Y entonces, por el lema, lo que tenemos es que S es un intervalo. Y ahora el regreso, vamos a suponer que S es un intervalo. Entonces, si es un intervalo, eso implica por la definición no, por el lema, perdón, que ese no es disconexo. Y entonces esto implica que ese es conexo. Entonces, en particular, como una observación, tenemos que R es un conjunto conexo. Muy bien, y entonces ahora con esto podemos demostrar el teorema de la tarea que tienen, que nos dice que Rn es conexo. Entonces vamos a demostrar esto. Y como les decía, para demostrar conexidad con la definición que hemos dado, siempre vamos a usar la contradicción. Vamos a suponer que En es disconexo. Entonces, si es disconexo, vamos a dar dos intervalos AB subconjuntos de Rn, dos subconjuntos de Rn abiertos. Y como es disconexo, tales que cumplen las propiedades 1 a 3. Entonces, los conjuntos A y B dan una disconexión eh, de Rn. Entonces vamos a dar eh, un elemento A en A, intersección En, porque es distinto del vacío. Como cumple la primera propiedad, eso significa que A intersección Rn es distinto del vacío, es decir, existe al menos un elemento en intersección. Y lo mismo pasa para B. Entonces existe un elemento B y vamos a definir los siguientes conjuntos abiertos. Entonces tenemos algo así como, déjenme ponerlo aquí. Entonces siempre que puedan hagan un dibujo. Yo a veces no lo hago, pero si siguen las discusiones pueden hacerlo. Entonces tenemos el punto A y el punto B. Y son distintos porque uno está en la intersección de aquí y el otro está en la intersección de acá. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a dar dos conjuntos A1. Bueno, voy a ponerlo en la siguiente.
la siguiente sección. Entonces sean A1 igual al conjunto de T's en R tales que uno menos T por A más T por B pertenece a A. Y un conjunto A2 que son los T's en R tales que uno menos T por A más T por B pertenece a B. Entonces estamos haciendo algo así. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que A1 y A2 y B1, perdón, son subconjuntos abiertos de R. Y eso porque estamos construyendo una función f que va de los reales a Rn. Tales que eh, la función f de t, dada como esta que estamos construyendo aquí, 1 menos t por a más t por b, es continua. ¿De acuerdo? Estos a's, acuérdense que están en la intersección aquí. Entonces, aunque ustedes vean que es el a así, en realidad es un elemento de Rn. Nada más que no le estoy poniendo línea de vector por todo lo que ya hemos explicado antes, pero aquí se ve que este A es un elemento de Rn y este B también es un elemento de Rn, porque tanto A y B son subconjuntos de Rn. Entonces este A es en realidad un vectorcito A1, AN, y este B en realidad es un vectorcito B1, Bn. ¿De acuerdo? Entonces esta función me manda de los reales a Rn, definida de esta manera, y esa función es continua. Y el conjunto A1, definida la f de esta manera, va a ser la imagen inversa de A. Y A2 va a ser la imagen inversa de B. ¿De acuerdo? Donde el 0 pertenece a A1 y el... ¿Por qué le llamé A2? Aquí me equivoqué. A1, B1. Entonces, ¿dónde me equivoqué? A1, B1. Entonces, 0 pertenece a A1 y el 1 pertenece a B1. Entonces, la intersección de A1 con 0,1 es el vacío. Es distinto del vacío, perdón. Y la intersección de B1 con el intervalo 0,1 cerrado es distinto del vacío también. Y entonces, como la unión de A con B es todo Rn, tenemos que A1 intersección 0,1 unión B1 intersección 0,1 es igual al 0,1 unión 0,1 que es igual al 0, no, perdón, eso no está, es igual al intervalo cerrado 0,1. Y eh, por cómo hemos definido A1 y B1. Y como A intersección B es distinto del vacío, entonces tenemos que A1 intersección 0,1 intersección B1 intersección 0,1 es igual al vacío justamente. Entonces lo que hemos probado es que A1 y A2 establece y B, perdón, A1 y B1 establecen una desconexión de 0,1. Y esa es una contradicción porque 0,1 es conexo de una sola pieza. Entonces con eso hemos demostrado que
Rn es un conjunto conexo, es decir, Rn es de una sola pieza. Ahora, ¿se acuerdan que desde cálculo uno les mencionaron que, y de hecho lo hemos mencionado aquí también, que tanto el vacío como el total, o sea, hablando de los números reales, tanto el vacío como los reales, son los únicos conjuntos abiertos y cerrados en R, que es una propiedad topológica que tienen. Y lo mismo se va a cumplir en Rn. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar ahora, ya que tenemos esta herramienta de los conjuntos conexos. Entonces, Rn y el vacío son los únicos subconjuntos de Rn que son abiertos y cerrados. Entonces vamos a demostrar eso. Entonces supongamos que tenemos un elemento más que, o sea, supongamos que En y el vacío no son los únicos subconjuntos de Rn que son abiertos y cerrados. Es decir, supongamos que A distinto del vacío y A subconjunto propio de Rn, es decir, que no sea Rn, es abierto y cerrado. Entonces, si es abierto y cerrado, eso significa que el complemento de A, que es Rn menos A, es cerrado. Y eso porque A es abierto. Pero también es abierto, pues A es cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, como A subconjunto de Rn, como A es subconjunto de Rn, perdón, pero no igual, subconjunto propio, como A es subconjunto propio de Rn, o sea, esto significa que el A no puede ser Rn, es decir, que existe un elemento de Rn que no esté en A. Eh, entonces, el complemento de A tiene que ser distinto del vacío, porque es como si estuviéramos partiendo, como si tuviéramos que esto fuera el conjunto Rn y tenemos un subconjunto de A que no es Rn, entonces eso significa que hay una parte de Rn que no se está considerando aquí. Entonces, ¿qué es el complemento de ese conjunto A? Entonces, esa tiene que ser no vacía por cómo es Rn. Entonces, los abiertos A y A complemento dan una desconexión de Rn. Dan una desconexión de Rn. Es decir, que A eh, es distinto del vacío, que A complemento es distinto del vacío, que A unión A complemento es igual a Rn y que A intersección A complemento es igual al vacío. Y eso es una contradicción porque hemos demostrado que Rn es conexo. Entonces, por lo tanto, los únicos subconjuntos de Rn que son abiertos y cerrados son el vacío y el total. Eh, Muy bien, entonces, resumiendo, ¿cómo podríamos definir un conjunto conexo? Entonces, un conjunto conexo, o sea, de una manera análoga, porque lo que hemos definido aquí es un conjunto que es disconexo. Y entonces estamos diciendo que hay dos clases de conjuntos, los que son conexos y los que no son conexos. Entonces hemos definido lo que es un conjunto disconexo. Entonces, si un conjunto es disconexo, eso significa que no puede ser conexo. ¿De acuerdo? Entonces, un conjunto conexo de un espacio topológico en general, que eso lo van a ver en topología, eh, no se puede, es un conjunto que no se puede expresar, como ya dije,
no se puede expresar como unión disjunta de dos conjuntos abiertos, no vacíos en la topología que estemos agarrando. Entonces, en el caso particular de Rn, un conjunto es conexo. Un conjunto que es conexo es un conjunto que no se puede expresar como la unión disjunta de dos conjuntos abiertos. Entonces, si yo tengo este conjunto, no hay forma posible que yo lo pueda expresar como, por ejemplo, si yo lo parto así, como la unión de este abierto verde con este abierto rojo. De manera que la intersección entre ellos no sea, de manera que la intersección entre ellos sea vacía. Eso significa que sea una unión disjunta. Entonces va a quedar todo este pedazo que va a quedar fuera del conjunto. Entonces no lo puedo expresar así, en pocas palabras. O sea, lo que queremos decir es que el subconjunto de X es conexo de X espacio topológico, sí, solo sí. Sí puse eso, espacio topológico aquí, sí. Sí, solo sí, para todo A y B abiertos, es decir, para todo A y B elementos de la topología, ¿se acuerdan? Los elementos de la topología son los abiertos en general. Eh, A intersección B es igual al vacío. S es un subconjunto de A unión B. Entonces, S está contenido en A o S está contenido en B. Eso es lo que tiene que pasar. Es decir, es decir, los conjuntos conexos son de una sola pieza, obviamente, o de una pieza, vamos a decir, son de una pieza, que estamos redundando ahí. Entonces, son los conjuntos que son de una pieza. Entonces, ejemplos de conjuntos conexos, así rápido, que lo único que quiero de esta parte es que tengan como la idea. Esto lo van a estudiar después en topología, en varias cosas más avanzadas. Pero la idea es que ustedes aprendan en cálculo las bases justamente para poder entender esos conceptos después. Entonces, por ejemplo, la n-esfera. La n-esfera es un conjunto conexo, como subconjunto de Rn, es conexo. ¿Qué más sería un conjunto conexo? Un punto en Rn. Entonces, un punto por sí solo es un conjunto conexo también. Lo que le llaman nudos, que si van a estudiar cosas de, por ejemplo, loop quantum gravity, van a tener que ver teoría de nudos o en topología, es donde se estudia eso, topología algebraica. Entonces no voy a decir, no voy a entrar en detalles que es un nudo, pero un nudo es un conjunto conexo en la tres esfera. En la tres esfera, el toro, por ejemplo, el toro es un conjunto conexo en R3. Entonces, ese toro, por ejemplo, ustedes siempre lo describieron así en geometría analítica, por ejemplo, pero siempre teniendo como espacio de fondo el espacio tres dimensional. Entonces, justamente este toro es un conjunto conexo tomándolo como subconjunto de R3, que es un espacio topológico con la topología usual, digamos. Aquí este nudo es conexo en el espacio topológico S3, con la topología usual de la esfera de tres dimensiones. Entonces, la idea después en variedades es quitar este espacio de fondo E3 y ver al toro como una cosa que existe independientemente de que si está sumergida o no en un espacio de tres dimensiones. Y ahí es donde en topología estudian esa forma de construir el toro con una hoja de papel. Y entonces no se puede hacer en tres dimensiones porque la hoja como que se tuerce, arruga, digamos. Entonces para que quedara el toro bien formado en ese caso, que sería un toro topológico,
tendría que tenerlo inmerso en R4, por ejemplo. Pero bueno, eso son cosas que no vamos a discutir aquí. Entonces, ¿qué más? El complemento de un punto de Rn también es, o sea, si X pertenece a Rn, entonces X complemento es conexo. También, ¿qué más? Por ejemplo, los que estudian geometría moderna, en el plano, un polígono simple con su interior también es conexo con la topología usual, por ejemplo. Entonces, y ejemplos de cosas disconexas. Entonces, conjuntos disconexos. Em, el complemento en un punto de R. Entonces, a diferencia de Rn, si estoy en el... Bueno, aquí me faltó poner para n distinto de 1. Entonces, si n es igual a 1, entonces lo que yo tengo es la recta. Entonces, si tomo un punto aquí, el complemento de ese punto son los intervalos de menos infinito a x y de x a infinito. Entonces, este es un conjunto disconexo, tiene dos piezas. Entonces, este conjunto lo puedo separar en dos, tomando como abiertos ellos mismos, estos mismos conjuntos. Entonces, estos mismos menos infinito a x sería a, x infinito sería b, y ellos establecen una disconexión. Entonces, de manera que este conjunto no es de una pieza. La unión de dos esferas en esferas disjuntas en Rn, eh, un enlace de n nudos siempre y cuando n sea mayor o igual que 2. Otro conjunto disconexo que ustedes conocen son los racionales, por ejemplo, Q en la topología usual. Y acuérdense que en estas cosas ya importa cuál es la topología. Entonces puede ser que en una topología, que se puede encontrar una topología en la cual Q sí sea conexo en R, pero en la topología usual, la que conocemos, no lo es. Entonces, ¿cómo podrían demostrar eso? Pues simplemente toman un punto que no esté en Q, por ejemplo, raíz de 3. Entonces, si M es la raíz de 3, por ejemplo, toman como el conjunto A1 o A menos infinito a M, y B lo toman como de M a infinito. Entonces, el conjunto Q es parte de A intersección B, por ejemplo, y tienen que Q intersección A, entonces es distinto del vacío. Entonces Q intersección con este conjunto me va a dar puntos racionales, entonces no va a ser vacío. Y Q intersección con B también por la misma razón va a ser distinto del vacío. Entonces, pero A intersección B en este caso es igual al vacío. Entonces, lo mismo que Q intersección A intersección B va a ser vacío también. Entonces, la intersección de este es vacía y la intersección de estos con Q también es vacía. Entonces, con esto tenemos que Q está contenido en la unión de dos abiertos disjuntos. Entonces, por lo tanto, no es conexo. Entonces, otro conjunto que no es conexo que también conocen son los irracionales, que sería el complemento de Q. Los números irracionales no es conexo en la topología usual. En la topología usual de R. Entonces, ¿cómo pueden demostrar eso? Lo mismo, toman un punto S
y toman dos abiertos, el que va de menos infinito a S y de S a infinito, y esos dos abiertos establecen justamente la desconexión. Entonces aquí este A y este B en los racionales, lo mismo que en los irracionales, establecen la desconexión de ese conjunto. Entonces, evidentemente los racionales no son de una pieza, pero sorprendentemente los irracionales tampoco. Bueno, hay otro concepto que se llama ser conexo por trayectorias. Entonces, definición, la segunda, 4.8.2. Entonces, lo que se dice que es arco conexo también. ¿Cómo podemos poner eso? Mm, sí, así. Entonces vamos a decimos que un subconjunto de un espacio topológico X es espacio topológico que se puede aplicar a Rn, es arco conexo o conexo por trayectorias si dados dos puntos de x, x1 y x2 en x, existe una función continua f, eh, o bueno, alfa en este caso porque es una curva, de 0,1 a x, tal que alfa en 0 sea igual a x1 y alfa en 1 sea igual a x2. Entonces, eso significa ser conexo por trayectorias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un conjunto de una pieza así, este es conexo por trayectorias porque si tomo dos puntos x1 y x2, cualesquiera dos puntos de este conjunto, yo los puedo unir mediante una curva continua. Y bueno, está también eso que le llaman, no recuerdo ahora el nombre, pero que es conexo uniendo líneas, como pedacitos de líneas rectas. Ese concepto lo van a ver en cálculo 4. Entonces, cosa que no pasa, por ejemplo, con este conjunto, ¿no? Entonces, si yo tomo dos puntos, por ejemplo, x1 aquí y x2 acá, no existe una función continua que me permita ir de x1 a x2. Entonces, hay una discontinuidad aquí para esa función, no existe esa función continua. Entonces, uno pensaría que si un conjunto es conexo, entonces va a ser conexo por arcos. Y no. Entonces, si es conexo por arcos, voy a ponerlo como una observación, porque esto ya sale del tema de cálculo, simplemente son cosas que es bueno que sepan. Em, si S es conexo, es arco conexo, entonces S es conexo. Y esa demostración la pueden ver con Alicia, por ejemplo. Alicia les puede dar la demostración que ustedes ya la podrían hacer con las definiciones que tenemos. Pero lo que no es cierto, al revés, no es cierto. Entonces, el inverso no se cumple, es decir, un conjunto que es conexo no necesariamente es arco conexo. Entonces, por ejemplo, si damos la parábola, entonces si damos el conjunto A que sea conjunto de x es en R2, recuerden aquí x en R2 ya me dice que x tiene dos componentes, x1 y x2, o xy como quieran decir, tal que x2 es igual a x1 al cuadrado. O en otras palabras, si x2 es y, tengo que y es igual a x cuadrada. Es decir, lo que tengo es una parábola.
Entonces, este conjunto es de una pieza. Entonces, este A es un conjunto conexo. Y lo pueden demostrar con la definición, cosa que no voy a hacer aquí, pero lo pueden ver con Alicia. Eh, entonces, este es un conjunto que es cerrado. Cerrado, solamente contiene la curva. Entonces, evidentemente aquí, si yo tomo este punto de aquí, x1, y tomo este x2, entonces esos puntos no se pueden unir por una trayectoria que estén en el conjunto A. Entonces, este conjunto no es arco conexo. Entonces, en los conjuntos conexos que no son abiertos, no siempre va a ser posible unir las, los puntos por trayectorias que estén contenidos en él. Pero si se le mete la hipótesis de que el conjunto conexo es abierto, entonces sí va a ser. eh, bueno, aquí por trayectoria ha dado existe una función continua. Continuo por trayectoria. Es que estoy viendo aquí que los puedo confundir. Sí, aquí estamos viendo que es conexo por trayectorias, perdón. Es conexo por trayectorias. Entonces aquí déjenme corregir esto. Conexo por trayectorias. Entonces ese es conexo. El inverso no se cumple. Este es el contraejemplo. Hay otro concepto que es conexo por trayectorias también, como este de aquí. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, no hay una trayectoria poligonal que me permita unir el punto X al punto, el X1 al X2, por ejemplo. Esta cosa se sale. Sí, porque estaba confuso, porque si fuera con la curva, entonces sí podría unirlo con la misma curva que está aquí. Pero digamos, no lo puedo cubrir con una trayectoria poligonal. Poligonal, eso. Entonces, pero si es abierto, sí. Y ese teorema lo pueden demostrar como un ejercicio que un subconjunto de Rn es abierto si ese es abierto y conexo, entonces ese es conexo, poligonalmente conexo. Es poligonalmente conexo. Aquí es poligonalmente conexo o conexo por trayectorias. Entonces, es poligonalmente conexo. ¿De acuerdo? Entonces, si se agrega esa hipótesis, sí se puede demostrar que es un conjunto, eh, que un conjunto que es conexo, pero además es abierto, entonces va a ser poligonalmente conexo. Eso. ¿Y qué más qué más quería mencionar por aquí? Bueno, hay otro ejemplo también muy famoso, que es el peine topológico, le llaman.
Entonces, el peine topológico, digamos, tenemos un X que es igual a unión B, donde A es el conjunto 0, 1 y B es igual al conjunto de los lambda, 0 tales que lambda pertenece al intervalo 0,1 unión el intervalo 1 sobre n, vamos a llamarle beta, tal que n pertenece a los naturales y beta está en el intervalo 0, 1. Entonces esa cosa me da como algo así. Tiene la forma como de un peine, justamente. Entonces esta cosa no puedo. Es un conjunto, es un conjunto de esos raros que hay en topología. Me explico, aquí no se ve como que esta cosa sea de una sola pieza, pero lo es de una sola pieza. Y entonces aquí sí es claro, por ejemplo, que si yo tomo un punto aquí y tomo un punto por acá, no hay manera de que los una por una trayectoria continua. ¿De acuerdo? Entonces, este sería un contraejemplo de que un conjunto conexo no es arco conexo. Arco conexo pensado como una curva que une los puntos x1 y x2, no como una sucesión de rectas, como dice aquí, que es una curva poligonal. Entonces aquí tengo que cambiar mi dibujito. Eso sería arco conexo. Entonces estos los puedo unir por una recta, de hecho, que está totalmente contenida aquí. Y si tuviera un conjunto, por ejemplo, así, y tengo el punto x1 aquí y el punto x2 por acá, entonces yo puedo hacer esto. Y lo puedo unir con rectas. Bueno, y este de aquí no puedo, que es disconexo, entonces no puedo, no hay manera ni con curvas ni con nada. ¿Me explico? Entonces, el peine topológico es un ejemplo de algo que no puedo unir con trayectorias como yo tenía acá. O sea, que pudiera ser cualquier trayectoria continua. No puedo. Se puede, pero bueno, esos ejemplos son más eh, para, para, para otro nivel, digamos, en clases más avanzadas, ya cuando vean cosas serias van a aprender este tipo de cosas. Pero es bueno saberlo. Bueno, con esto acabamos esta primera parte.